Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Morirse es muy normal, ha pasado siempre. Tarde o temprano, nos guste o no, todos moriremos. No nos gusta hablar de la muerte, cruzamos los dedos, tocamos madera esperando que no nos toque pronto, pero sería absurdo ignorar algo tan real y tan traicionero. Así que hoy hablaremos de la muerte con jóvenes de la generación Z. Esteban Lozano, redactor del programa, va a charlar con ellos. Están aquí con nosotros en plató y son Sara Sangil, graduada en Derecho y Recursos Humanos, Felipe Lobato, estudiante de Derecho IADE, y Joao Lima, estudiante de Psicología. Pero también os queremos dar a vosotros la oportunidad de participar en nuestro programa respondiendo a una pregunta. ¿Qué pasa después de la muerte? Pues entra en nuestro Facebook o en nuestro Instagram y cuéntanos. Y ahora sí, vamos a escucharles a ellos. Bueno, pues una vez más, bienvenidos, un placer teneros aquí. Es un tema complejo el que vamos a abordar ahora. No sé incluso cuando supisteis que íbamos a hablar de este tema, si os chocó o no, pero es un tema como complicado, ¿no? Del cual no se habla mucho. Pues vamos a abordarlo ahora mismo. Mi primera pregunta, como sabéis, sería ¿quién empieza? La otra vez empezó Joao, así que ahora Sara, Felipe. Pues sí, puedo empezar yo. Pues venga, Felipe. Vale. ¿Crees que los de tu generación en general rehuyen o afrontan el tabú de la muerte? Bueno, yo creo que sí, que tenemos una actitud de rechazo, de que la rehuimos, o sea, intentamos saber cuanto menos de la muerte, ¿no? Sobre todo los jóvenes lo tomamos como que es algo que está lejos, o sea, que aún queda mucho tiempo para empezar a pensar ya en la muerte, que no es algo que nos vaya a ocurrir pronto, que tenemos mucha vida por delante y que es doloroso hablar sobre la muerte, es algo que no entendemos y que genera incertidumbre, ¿no? Tristeza, angustia. Entonces mejor dejarlo, ¿no? Un poco como procrastinación, dejarlo para luego. Y es algo que yo lo veo muy generalizado en la gente de nuestra edad, ¿no? Incluso yo mismo en muchas ocasiones que lo dejamos para más tarde porque es algo que nos pilla, sobre todo nos pilla desprevenidos, y por eso cuando ocurre algo en nuestra familia, un accidente o lo que sea, no sabemos muy bien cómo afrontarlo, ¿no? Porque como que no nos hemos preparado previamente y mentalmente, ¿no? para eso. Si te parece, Sara, vamos a tu turno. Y va a girar, pues, como sabéis, un poco en esta primera parte en torno a cómo lo vivimos a nivel de sociedad, sobre todo vuestra generación. ¿Qué pensamientos y sentimientos predominan en los jóvenes al pensar en la muerte? Bueno, pues un poco en la línea de Felipe, creo que sí que es un tema que se deja en la esfera privada, es un tema que la gente no saca normalmente. ¿Qué sentimientos tienen? Pues yo creo que un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Si bien es cierto que veo que hay una parte de la población que lo intenta tomar con mucha naturalidad, como, bueno, existimos ahora y mañana ya no estamos y ya está. Pero creo que luego en la realidad eso no es cierto, porque sí que intentan dejarlo para después, ¿no? Siempre estamos centrados en el aquí y en el ahora, y disfrutar la vida, que es lo que tenemos ahora. Entonces entiendo que el sentimiento que genera es tristeza, a lo mejor por dejar este mundo, aunque también está un poco en contraposición con el hecho de que muchas personas hoy en día se suicidan y es un tema que la televisión está intentando sacar cada vez más. Entonces, por un lado es como un poco tabú y genera vergüenza incluso de la gente que tiene problemas, pero por otro lado es algo que se está intentando hablar con más naturalidad. Pues creo que lleva todo una misma línea, ¿no? Lo que estáis comentando. Joao, si te parece, cogemos la siguiente, que es de máxima actualidad, seguramente. Y bueno, ¿cómo ha afectado la pandemia en la percepción del joven sobre la vida y la muerte? Ha afectado en muchos puntos, ha tenido consecuencias malas, pero también consecuencias buenas. De las buenas que podríamos hablar es que nos ha traído un poco más en mente sobre ese riesgo, ¿no? De la muerte que a veces teníamos un poco alejado, y al ver pues, en esta crisis de salud tanta gente pues, falleciendo, tantos familiares, ¿no?
nos ha traído un poco en mente ese riesgo verdadero de que, bueno, hoy estamos aquí, pero puede que mañana no, ¿verdad? Entonces, creo que esa ha sido la parte buena, la lección que podemos sacar de que si de verdad merece la pena que, bueno, nos matemos en ese sentido a trabajar, a estudiar, a perseguir mis sueños, a incluso muchos jóvenes salir de fiestas sin pensar en el mañana, para que después no nos podemos llevar nada de eso al más allá. Entonces nos ha hecho reflexionar bastante sobre qué es lo que quiero para mi vida, si de verdad estoy aprovechando mi vida. Y no, bueno, hablo por mí mismo cuando digo que Dios ha usado la pandemia para acercarme más a Él, pero creo que a muchos jóvenes también, porque se nos ha hecho reflexionar sobre lo verdaderamente importante, creo que es, ¿no?, nuestra vida espiritual con Dios, la vida de nuestra familia y las personas que más nos importan, que al final es lo que nos lleva a tener esa esperanza después de la muerte. Las personas jóvenes pues pensamos que nos queda toda la vida por delante, pero claro, al vernos en una pandemia en la que también la gente joven moría, y que moría gente cercana o gente conocida de distintas edades que no te esperabas, te hace como un choque de realismo de que realmente que es el mundo, ¿no? Porque hay gente que dejó de trabajar, que ya no iba al trabajo, no tenían tanta vida social como antes, y creo que la gente sí que tuvo más espacio para pensar y reflexionar sobre estos temas, y creo que es importante, pues lo que ha dicho él, centrarnos realmente y hacernos esta pregunta: ¿qué es realmente importante en la vida? Y justamente cuando hablaba mi compañero me hacía recordar un versículo de la Biblia que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces quería quedarme con esta pregunta también al resto. Pues en ese sentido, esa sensación de mayor realismo, ¿no?, y de percepción de que la muerte es real. Hemos preguntado a un experto, es Emmanuel Buch. Él es pastor evangélico, pero también doctor en filosofía, y le hacía una pregunta. Nosotros como cristianos, ¿nos daría Emmanuel algún consejo sobre cómo acompañar a alguien pues, que quizás no tiene la misma fe que nosotros y que vive esa realidad, ese punto, ese concepto de la muerte pues con ansiedad, con miedo, etcétera? Y nos ha dicho lo siguiente. Yo creo que quizás lo primero sería entender a esta persona y efectivamente mostrarle que pues no siente nada extraño, porque la condición del ser humano es de amar a la vida, y la muerte es siempre un enemigo. Y la Biblia dice que la muerte es nuestro mayor enemigo. Así que yo creo que en primer lugar, nada de amonestar, ni reñir, ni acusar, porque ese sentimiento es un sentimiento natural, ¿no? Lo que sucede es que podemos también, y es lo fundamental, compartir algo más que la misma inquietud ante la muerte. Y es compartir la esperanza que viene del Evangelio, la esperanza que viene de sabernos amados por Dios. Y la Biblia dice que ni siquiera la muerte puede impedir que Dios nos siga amando. Es decir, que al otro lado de esta realidad de la muerte, el amor de Dios sigue real, y porque es más poderoso incluso que la muerte. De manera que hay una esperanza que se abre camino en medio del dolor y de la incertidumbre y del temor a lo desconocido. ¿Cómo lo veis? Bueno, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho, ¿no?, de compadecernos de esas personas aunque no tengan la misma fe o esperanza que nosotros. Y me recuerda de un versículo bíblico, ¿no?, que dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Yo creo que el punto ahí está de siempre Jesús, cuando abordaba a las personas, ¿no?, que necesitaban de esa ayuda, no entraba, por así decirlo, imponiendo reglas o hablándole de un montón de cosas, sino que siempre entraba con ese abrazo, con esa compasión tan necesaria en este mundo. Antes de querer decir nada o mostrar nada, yo creo que el mundo no nos va a escuchar, la persona no nos va a escuchar si antes no saben que les amamos, antes no saben que hay un amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿no?, que es mayor a nosotros, que ese es el amor de Dios, el amor de Jesús, que el mismo que ha derramado en nuestros corazones está listo para derramarlo en los suyos también. Pues muchas gracias, y espero que el Señor nos ayude a todos en este sentido. Si os parece, entramos ya en la segunda parte de la entrevista. Felipe, tu turno. Sí. ¿Qué ofrece Jesús a quien sufre una enfermedad grave o la muerte de un ser querido? Esperanza, yo diría, sobre todo esperanza
Cuando te encuentras con una situación así, pues son dolorosas, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho no entiendo qué está ocurriendo por delante, y lo que más creo que se necesita es una esperanza de saber que puede haber algo más, que esto no se acaba aquí, ¿no? Que tenemos como siempre esa sensación de que hay algo que está mal, que no es como debería ser, no tendría que morir así la gente, ¿no? Pero Jesús ofrece esperanza. Jesús, cuando en la cruz vence y resucita, que es la base de nuestra fe, ofrece al mundo una posibilidad más, ¿no? Acaba con eso que es la muerte, que ninguno de nosotros podría vencer nunca, y da una salida, una esperanza, es decir, no, esto no se queda aquí, sino que si creéis en mí hay algo más, o sea, tenéis mucho más por delante, que esa vida eterna, ¿no? Esa salvación y ese consuelo. Y yo diría que además el hecho de que Jesús viniese a la tierra, se hiciese hombre, ¿no? Permite además que ser un Dios que te comprende, ¿no? Que te ayuda a atravesar esas circunstancias, ¿no? Con comprensión, compasión, como alguien que ya lo ha vivido. Que no habla desde la distancia, ¿no? Justo. Que ha venido aquí realmente a experimentar lo que nosotros experimentamos también. Pues vamos a avanzar. Sara. A veces se culpa a Dios de la existencia de la muerte. ¿Era este su plan original? El primer ser humano, que en este caso fue Adán, decidió, junto con Eva, pues no hacer caso del primer mandamiento, que fue que podían comer de todos los árboles menos de uno en concreto. Y como desobedecieron, pues Dios también tuvo que cumplir lo que dijo, y a partir de ese momento pues hubo una separación del hombre y de Dios, mientras que en un primer momento esa unión era casi completa, estaban en el mismo lugar y tenían una perfecta relación. A partir de ese momento la relación cambia y el ser humano pues se esconde, ¿no? y comienza la entrada del pecado, y de ahí también la muerte tanto física como espiritual, porque cuando no tenemos una relación con Dios estamos muertos espiritualmente, como dice la Biblia, que significa que no podemos acceder a Dios, que no podemos llegar a Dios. Pero ahí está otra vez el mensaje del Evangelio, que Jesús no se quedó ahí, podía haberse terminado todo y decir, habéis pecado, me habéis desobedecido, esto se acaba, pero no. Jesús tenía un plan mucho mayor, que era enviar a su Hijo a completar ese plan, ¿no? Y darnos otra vez la posibilidad de poder tener una completa relación personal con Dios a través de Jesús. No era su plan original, pero sí ha puesto la solución, ¿no? Y de lo que habéis hablado tanto Emmanuel como creo Felipe, de la esperanza. Tenemos esa esperanza de que incluso después de la muerte seguiremos viviendo por toda la eternidad con el Señor, ¿no? Joao, hay una bola, es tu turno. Entonces, ¿de qué modo tu fe cristiana te ayuda a sobrellevar la realidad de la muerte? Pues la verdad es que lo debería todo, ¿verdad? A mí me ayuda a llevarla con total tranquilidad y paz. Sí que es verdad que sigo teniendo mis dudas, por supuesto, de cómo será el cielo, cómo es eso, ¿no? De que mi cuerpo se quede aquí, pero yo no. Hay dudas, ¿no? Que no podemos responder, y esas incógnitas se las queda Dios, pero en esa confianza que tenemos en el Evangelio, como bien ha dicho Sara, de que Jesús hizo ese sacrificio por nosotros, el cual nos da la vida eterna, me da una paz que la verdad es que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento, y solo esa paz Dios es el único que puede dárnosla. Es una confianza que con eso, entre las dudas y todo, es un creer que Jesús ha hecho eso por ti, y te da una perspectiva totalmente distinta de la muerte, pero no solo la muerte, sino de la vida, o sea, de lo que hay antes, ¿no? De disfrutarla sin miedo a lo que va a venir, porque realmente confías en algo superior a ti y que ha demostrado, ¿no? Demostró en la cruz que vale la pena seguir y amar. Pues una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un regalo poder hablar estos minutos con vosotros, y nada, que Dios os bendiga y seguro que nos vemos en algún momento. Cuidaos mucho. Igualmente, muchas gracias.
Después de esta interesante charla, queremos animarte a explorar el mensaje de Jesús con el curso online Explorando las Buenas Noticias, un curso gratuito que ofrecemos para ayudar a todos aquellos que quieran conocer más sobre Jesús. Escanea el código QR de la pantalla e inscríbete. Y si formas parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear este libro, ¿Por qué fiarnos de la Biblia?, un libro de Amy Orr Ewing, que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.